Bueno, pues hoy vamos a hablar de un tema que tiene que ver con esas alabanzas que acabamos de escuchar. Y la prédica se llama El aceite. Vamos a ir al libro de San Mateo, el capítulo 25, y vamos a leer varios versículos que nos cuenta una historia que creo que todos tal vez conocemos. Y dice así: entonces el reino de Dios será semejante a 10 muchachas que tomaron sus lámparas y salieron al encuentro del esposo. 5 de ellas eran necias y 5 sensatas. Las necias llevaron sus lámparas, pero no proveyeron de aceite, mientras que las sensatas llevaron las lámparas y las aceiteras con aceite. Continúan los versículos 5 y 7. Como tardaba el esposo, les entró sueño a todas y se durmieron. A medianoche se oyó un grito: ya está ahí el esposo, salgan a su encuentro. Entonces se despertaron todas las muchachas y se pusieron a aderezar sus lámparas. Versículos del 8 al 10. Las necias dijeron a las sensatas: dennos de su aceite, pues nuestras lámparas se apagan. Las sensatas respondieron: no sea que no baste para nosotras y ustedes. Mejor es que vayan a los vendedores y lo compren. Mientras fueron a comprarlo, vino el esposo, y las que estaban dispuestas entraron con él a la boda y se cerró la puerta. Y aquí tenemos una imagen de esas 5 vírgenes. Las que fueron sensatas tenían sus lámparas encendidas, traían aceite suficiente, y las otras 5 se les apagó la lámpara, el aceite se acabó, no tenían a disposición cerca, y mientras fueron a comprar el aceite, el novio llegó, entró y cerró la puerta. Los versículos del 11 al 13. Más tarde llegaron también las otras muchachas diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Y él respondió: les aseguro que no las conozco. Por tanto, estén en guardia, porque no saben ni el día ni la hora. Y aquí tenemos una imagen de estas vírgenes que por no tener su lámpara encendida, porque no tenían aceite, se retrasaron, y como bien podemos ver, la puerta está cerrada y ya no hubo ingreso a la boda. Vamos a ir ahora con un poco más de detenimiento a analizar los componentes o algunos de los componentes de esta parábola que Jesús nos regala en esta noche. ¿Quiénes son las vírgenes o qué representan? Somos nosotros, los miembros que somos parte de la iglesia. El novio representa a Cristo. La lámpara representa la luz que debe de disipar las tinieblas. El aceite representa al Espíritu Santo, que es quien aviva esa luz, esa llama en nosotros mismos para poder mantener nuestra lámpara encendida y poder llevar esa luz a donde quiera que vayamos. La vasija, recuerdan que ahí mencionan la aceitera, es una vasija, un recipiente en donde se almacena el aceite. Y aquí vemos entonces una imagen de varias personas que son parte de la iglesia y que cada una está construyendo, está poniendo trabajo, está poniendo tiempo, está poniendo dedicación para poder construir la iglesia. En este caso, la imagen nos trae una iglesia física, es decir, un templo. En el caso puntual a lo que nos referimos, esta parábola de San Mateo nos habla de la segunda venida de Jesús y nos está diciendo que nosotros estamos representando a esas vírgenes.
unas necias y otras sensatas. Y si nosotros vamos a buscar el significado, ¿cierto?, de necio, textualmente se lo leo. Dice que insiste en los propios errores o se aferra a ideas o posturas equivocadas, demostrando con ello poca inteligencia. Esa es definición de necio o necia. ¿Cuál es la definición de sensata? Persona que muestra buen juicio, prudencia, madurez en sus actos y decisiones. Entonces, nosotros tenemos que empezar a reflexionar esta noche cuál de ese grupo de vírgenes somos nosotros. Si somos esas personas sensatas, esas personas inteligentes, de buen juicio, maduras en nuestros actos, en la toma de decisiones. O si por el contrario estamos siendo necios, estamos insistiendo y repitiendo permanentemente y de manera continua nuestros errores, nos estamos aferrando a ideas equivocadas, a posturas que no convienen, que no agradan a Dios, y con todo eso estamos demostrando poca inteligencia, poca sabiduría. Entonces tenemos que tener muy claro que si nosotros deseamos conseguir entrar con el novio que es Cristo a esa boda, a ese banquete, al reino del Padre, tenemos que estar siendo personas que reflexionamos, que analizamos, que nos autoevaluamos diariamente para podernos dar cuenta de qué estamos haciendo bien y de qué hacemos mal. ¿Cómo podemos lograr eso? Si tenemos suficiente aceite, porque el aceite es el Espíritu Santo. Y cuando nosotros tenemos esa llenura del Espíritu Santo, nos permite dos cosas o dos grupos principales. Uno, tener los dones y otro, tener frutos, poder dar frutos. Entonces, la vasija, que es donde se almacena el aceite, implica que tú y yo debemos trabajar permanentemente en esa común unión con el Señor. Permanentemente debemos tener ese contacto, ese momento del día para hablar con Él, para pedirle a Jesús que envíe su Santo Espíritu a nuestra vida, a nuestra mente, a nuestro corazón, que no permita que la luz del Señor se vaya a apagar, porque cuando nosotros perdemos ese contacto, cuando nosotros descuidamos esa relación con el Espíritu Santo de Dios, el aceite empieza a menguar y al disminuir puede acabarse y puede entonces pasarnos lo de esas vírgenes necias. Preciso cuando todas estaban dormidas, llega el novio en el momento menos pensado. Y así nos va a pasar. En el momento menos pensado va a llegar Jesucristo y nos va a llamar a rendirle cuentas. Y si desafortunadamente nuestro aceite se había acabado, quiere decir que nuestra lámpara se había apagado y que no estábamos disipando las tinieblas, ni en nuestra propia vida, ni en la vida de los demás. Tenemos que tener clara esa parte. Ese novio es Cristo y Cristo, ustedes y yo sabemos que es el Hijo de Dios, y para quienes creemos que Él es el Hijo de Dios, es nuestro Señor, es nuestro Salvador, es el que debe gobernar nuestra vida, es el que debe dirigirnos y es a quien debemos amar porque sabemos que Él dio su vida por cada uno de nosotros. Esa lámpara que cumple la función de alumbrar, ¿cierto? Donde quiera que la lámpara esté encendida, de disipar esas tinieblas, no serviría de nada si la lámpara está apagada.
Entonces, nosotros somos los que tenemos que estar permanentemente vigilando que la luz de esa lámpara esté encendida. Revisando un poquito esta parábola, buscando un poquito por internet, encontraba yo que las lámparas se hacían en aquella época en barro y que se usaba como una mecha, y esa mecha se impregnaba en aceite de olivas y eso era lo que se encendía y eso era lo que daba esa luz. Y la costumbre, digamos, hebrea era que en las bodas de los judíos se anunciaba la llegada del esposo a la casa de su prometida y las bodas solían celebrarse por la noche y las lámparas se encendían justamente al anochecer. Por lo tanto, en este caso, esas 10 vírgenes esperaban la llegada del esposo antes de la medianoche, pero él llegó más tarde de lo que ellas esperaban. Por eso se quedaron dormidas. Lo importante es que cuando fue anunciada de manera repentina la llegada del novio, las que estaban preparadas se despertaron y de inmediato, si la lámpara se había apagado, la encendieron. Desafortunadamente, las que fueron necias no pudieron hacerlo. Entonces, si nosotros estamos hoy, y cada uno se responderá a esa pregunta, en ese grupo de las vírgenes necias, hoy el Señor nos está diciendo con nombre propio también, ven acá, Luz Ángela, hay cosas que estás haciendo mal y debes cambiar, porque estás dejando que el aceite, que es el Espíritu Santo, se agote. ¿Y qué cosas alejan, empequeñecen la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida? Todo lo que implique pecado, todo lo que desagrade a Dios. Nuestras malas actitudes, nuestras malas palabras, nuestra grosería, nuestra mentira, nuestra soberbia, nuestro egoísmo, nuestra falta de fe, nuestra pereza y tantas otras cosas. Todo eso apaga la presencia del Espíritu Santo. Entonces tenemos que tener mucha prudencia y mucha capacidad de mirarnos hacia nosotros mismos desde el amor de Dios, pero con toda la honestidad de que realmente hay cosas en las que fallamos y que solitos no vamos a poder lograr, pero con la ayuda del Señor a través de su Santo Espíritu seguiremos caminando hacia adelante, seguiremos andando de la mano de Él para poder lograr estar dentro de ese grupo de las vírgenes sensatas, haciendo realmente lo que Dios quiere y espera de cada uno de nosotros, siguiéndolo, amándolo, sirviéndole, que con nuestras actitudes, no solo con nuestras palabras, realmente seamos esa lámpara llevando la luz de Cristo a todo aquel que la necesite. Y bueno, aquí está la vasija que es donde debemos almacenar el aceite. ¿Y cuál sería entonces la vasija? En el caso concreto nuestro, allá usaban unas vasijas pues en barro también para poder guardar ese aceite. Pero realmente ese aceite, ¿dónde debemos guardar? Ahí es donde debe habitar el Espíritu Santo. Porque cuando él está en nuestro corazón, ustedes y yo sabemos que el corazón, físicamente hablando, recibe la sangre ya oxigenada y la saca para que circule por todo el cuerpo, llevando el oxígeno y los nutrientes. Entonces, si nosotros tenemos en nuestro corazón el Espíritu Santo de Dios, va a recorrer todo nuestro ser, va a llevarlo al cerebro, lo que pensamos, va a llevarlo a nuestras decisiones, nos va a guiar, nos va a orientar, nos va a llevar a conocer la verdad, nos va a llevar a entender
La palabra de Dios nos va a llevar a saber orar, nos va a enseñar cómo orar, cómo clamar en cada circunstancia, nos va a acrecentar la fe, porque sabemos que la fe sin obras no sirve para nada y las obras sin fe tampoco. Necesitamos unir la fe y las obras. También dice la palabra de Dios que sin fe es imposible agradarle a Él. Entonces, mire cómo cada uno de los elementos que nos mencionan tienen una representación y un significado. Ahora bien, ¿qué acaba el aceite? Mencionamos hace unos minutos, todo lo que sea pecado, todo nuestro pecado, eso va acabando el aceite. La incredulidad, esa falta de fe, esa falta de confianza en el Señor. El miedo que muchas veces nos paraliza, el miedo que muchas veces nos lleva incluso hasta el pánico, nos lleva a la ansiedad, a la angustia, a ese desespero porque estamos ante una situación y de pronto el miedo es lo que nos gana, nos invade en ese momento y no sabemos reaccionar adecuadamente. Entonces, ese miedo también acaba el aceite. La duda, el estar todo el tiempo pensando, pero ¿será que sí o será que no? ¿Será que Dios sí lo hace o será que no lo hace? ¿Será que sí Él me escucha o será que no me escucha? Y todo ese, digamos, remolino de ideas que llegan a tu mente y a la mía, van menguando, van disminuyendo la presencia del Espíritu Santo. La inconstancia. Esta parte de la inconstancia es una cosa que tú y yo a veces no nos damos cuenta, pero que si la dejamos crecer, si la dejamos ir cogiendo fuerza, es como una bolita de nieve pequeñita en una montaña. Pero a medida que ella va rodando, va creciendo y va aumentando hasta que coge fuerza, tamaño y peso y puede arrasarlo todo. Tenemos que tener mucho cuidado con esa inconstancia. Y aquí lo hemos mencionado en varias ocasiones. A veces decimos, no, este viernes no me pude unir al grupo porque es que tenía mucho trabajo. Listo. Al siguiente viernes, no, este viernes tampoco puedo porque es que tuve que irme a hacer mercado. Al siguiente viernes, no, mire el reloj, ay, se me había olvidado el grupo. No, ya son las 10 de la noche, ya acabaron, ya tampoco puedo. No, seguro el otro viernes sí lo hago. Y ya el otro viernes apareció otra circunstancia, llegó el amigo, llegó el familiar, no, es que tengo que atenderlos, tengo que sacarlos a cenar. No, el otro viernes. Y cuando tú te das cuenta, llevas 4 o 5 viernes en que tú no te has reunido, no te has congregado. Y realmente uno dice, no, pero un viernes no tiene nada malo. 2, no, tampoco. 3, 4, 5. Cuando tú te des cuenta el sexto viernes ya ni siquiera te acuerdas que hay un grupo de oración, que tú perteneces a él y que se reúnen de 8 a 10, ya no te acuerdas. Entonces esa inconstancia, esa falta de recibir palabra, esa falta de alabar y bendecir el nombre de Dios, de oír testimonios, va menguando la presencia del Señor en nuestra vida. Y cuando nos damos cuenta, estamos totalmente separados del Señor. Y estamos ya haciendo lo que a nosotros nos parece, no lo que Él nos esté guiando. Porque cuando tú empiezas a dejar que la inconstancia avance, el enemigo va ganando terreno. Y entonces ya te empiezas a emperezar. Entonces viene la pereza. Esa pereza para orar, esa pereza para alabar, esa pereza para dedicar 10, 15 minutos a leer la palabra de Dios y reflexionarla. Esa pereza para, si eres católico, ir a la Eucaristía o conectarte a la Eucaristía. Si eres de otra denominación religiosa, hacer tu devocional o ir al culto. Y la pereza va avanzando y va avanzando y va avanzando. Y cuando nos demos cuenta, entonces ya no le hemos dedicado absolutamente nada de tiempo a la oración, nada de tiempo a hablar con Dios, nada de tiempo a leer la palabra, a oír prédicas, nada de tiempo a alabar, a bendecir. Y estamos totalmente fríos, fríos.
Y cuando estamos totalmente fríos, la lámpara se apaga. Y si preciso en ese momento viene Jesús por ti o por mí, ¿a dónde vamos a ir? Nos va a pasar, y Dios no permita, lo de las vírgenes necias. La puerta se cierra y el Señor nos va a decir, apártate, no te conozco, no sé quién eres tú. Entonces no podemos estar confiados en que nosotros ya, como hemos hecho la oración de fe, como nos hemos reunido, porque somos parte de aquí o de allá, de esta iglesia o de este grupo, entonces ya somos salvos. No. La salvación... La salvación es algo en lo que debemos trabajar en el día a día. La salvación es un regalo que Jesús nos da. Pero ese regalo tú y yo tenemos que cuidarlo. Porque si tú y yo lo descuidamos, viene el enemigo y se lo roba. Viene el enemigo y se lo roba. Yo le decía hace unos días a uno de mis hijos, Dios tiene todo para ti, todo, para bendecirte. Desde que tú estabas en mi vientre, el Señor profetizó sobre tu vida y la vida de tu hermano, sobre mis gemelos. Y nos dijo el Señor, porque es real, tenía yo 3 meses de embarazo. Dijo, mire, tengo escogido hasta las carreras de tus hijos, con 3 meses de gestación. Pero ¿qué pasa? Dios tiene todo dispuesto, tiene un plan trazado para las vidas nuestras. Pero si nosotros no cuidamos esa relación con Él, si no cuidamos ese Espíritu Santo, si nuestra actitud es de grosería, de rebeldía, de desobediencia todo el tiempo, cuando nos demos cuenta eso ha ganado, como esa bolita de nieve pequeñita, ya ha crecido y ha cogido fuerza. Y entonces el Espíritu Santo cada vez está menos, hasta que prácticamente ya no está. Entonces el enemigo, que muy bien sabe cómo usar sus artimañas, empieza a apartarte del camino con Jesús, empieza a robarte las bendiciones y empieza a llenarte de mentiras y empiezas a pensar como no debe ser. No importa si yo no me reúno hoy, hay un viernes que yo falle. No importa si llevo un mes sin reunirme. Al siguiente, si me queda tiempo y si me acuerdo, yo lo hago. ¿Quién te está llevando por ese camino? ¿El Espíritu Santo de Dios? Te lo aseguro que no. Te está llevando tu carne y te está llevando el enemigo, que muy estratégicamente te está poniendo miles de excusas para que tú no busques del Señor. Cada vez que tú no oyes palabra, cada vez que tú no estás alabando, cada vez que tú no estás en esa comunicación con el Señor, adivina quién sí está trabajando, el enemigo. Entonces necesitamos vencer todo esto que estamos listando acá. Tenemos que vencer la incredulidad, tenemos que vencer el miedo, tenemos que vencer la duda, la inconstancia, la pereza. Tenemos que vencer esto, el desconocimiento de la palabra de Dios. Porque cuando tú y yo no conocemos la palabra de Dios, ¿con qué nos vamos a defender? Volvemos a lo que ya hemos mencionado acá. Cuando Jesucristo fue tentado, ¿cómo se defendió? Diciéndole a Satanás, no, es que yo soy el Hijo de Dios y tú conmigo no te puedes meter. No. Le dijo, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Escrito está, no solo de pan vive el hombre, escrito está. Porque él conocía la palabra. Tú y yo la conocemos, nos falta mucho. Tal vez conocemos algunas cosas, pero aún nos falta mucho más. Dios quiere que profundicemos más. Y de hecho, tengo, si Dios me lo permite, pensado empezar en cada viernes a meter algunos tipsitos, por llamarlo de alguna manera, para que nos interesemos y nos adentremos un poquito más en el estudio de la Biblia como tal. Es decir, me explico. Por ejemplo,
empezar con el Antiguo Testamento, ¿cierto? ¿Cuántos libros son? ¿Cómo están divididos? ¿Quién los escribió? ¿Qué significan? Como pequeñas partecitas para que podamos adentrarnos y tener mayor conocimiento acerca de los libros que estamos leyendo. ¿Qué son? ¿Qué libros son, por ejemplo? Parte del Antiguo Testamento. Hablábamos hace unos días con una amiga, me decía, es que Angelita, tienes razón, porque muchas veces tú dices una cita bíblica y no sabemos ese libro en dónde está, si es del Antiguo o del Nuevo Testamento. ¿En qué orden van? Tampoco sabemos. No sabemos de pronto que hay un índice, que hay unas abreviaturas, en fin. Entonces es un tema interesante y una amiga me pidió el favor de que hiciera un trabajo para una personita de un colegio y la verdad tenía que ver con todos los libros del Antiguo Testamento. Entonces eso me motivó, fue y hice pues ese trabajo, esa tareita, pero me quedó la inquietud y quiero compartir con ustedes también los viernes un poquito de eso para que crezcamos todos. Entonces tenemos que conocer mejor la palabra, tenemos que entender de dónde viene. Sabemos que Dios la inspiró y usó hombres para poderla escribir. Y si conocemos un poquito más también de esa historia, vamos a entender mejor también los contextos de cuando fue escrita. Vamos a entender también un poco más las tradiciones de las personas que vivieron en esa época, ¿cierto? Las costumbres que ellos manejaban. Y creo que es algo bien interesante y que vale la pena que le dediquemos también tiempito. ¿Qué mantiene el aceite? Pues nuestra relación con Dios. ¿Por medio de quién? De Jesús y de su Santo Espíritu. Porque el que tiene relación con Jesucristo tiene relación con el Padre. Nadie va al Padre sino a través de Jesús y nadie va al Hijo sino a través del Padre. ¿Y quién nos permite todo esto a su vez? Pues el Santo Espíritu de Dios. La oración, ese hablar con el Señor y esa escucha que tenemos que mejorarla también. Estar más atentos a cada una de las veces que el Señor nos habla. Muchas veces llegan pensamientos y no sabemos discernir si vienen de parte de Dios o no, pero a medida que tú y yo vamos mejorando nuestra relación con Dios, pidiéndole al Espíritu Santo que nos hable y que nos ayude a entender, les aseguro que vamos a ir identificando qué viene de parte del Señor y qué no. Muchas veces vamos a hacer algo que el Señor no quiere que hagamos y viene al pensamiento, no, mira, cuidado. Sientes como un temorcito, como una cosa que te avisa que eso no sería lo correcto, que eso no está bien, que ya no debes ir, en fin, pues es que ya ahí Dios te está hablando. La alabanza, un arma poderosísima. Hablaba mi madre hace unos minutos en el grupo de ella sobre liberación y hablaba sobre una historia de alguien que mencionaba cómo cada uno de nosotros, a medida que vivimos con nuestras acciones y nuestras actitudes y demás, estamos como construyendo esa casa que vamos a tener cuando vayamos a una eternidad. Desafortunadamente, si nuestras obras son malas, si somos necios, si somos bastante incrédulos, si somos perezosos, si somos mentirosos y todas esas cosas que a Dios no le agradan, pues no estaremos construyendo precisamente, ¿cierto? Para ir a la casa del Padre. Estaremos construyendo más bien para ir al infierno. Entonces, la alabanza es un arma poderosa, primero para agradar a Dios y segundo para destruir las potestades, las legiones, los principados que el enemigo usa. La lectura y la reflexión de la palabra de Dios, ojalá diario. La constancia, lo que yo les decía, mire, sin constancia, sin perseverancia, no vamos a lograr llegar a la meta. Sin perseverancia, sin constancia, en cualquier cosa que emprendamos, no lo vamos a lograr. Si tú empiezas hoy un bachillerato, pero no eres constante y determinado, no eres comprometido,
no te gradúas. Si no te gradúas, no recibes un título. Y sin eso, no puedes ir a otro nivel, ¿cierto? Eso es en la parte humana. Pues así mismo pasa en este caminar con Dios. Tenemos que ir de lo más sencillo a lo más complejo. Y cada vez que vamos avanzando, vamos madurando más, vamos entendiendo más y vamos avanzando. Pero tenemos que ser obligatoriamente constantes. Nuestra búsqueda de Dios todos los días, no solamente el domingo o el sábado o el viernes cuando nos reunimos en grupos como este que Dios nos ha permitido. No, nuestra búsqueda de Dios es todos los días, porque tú y yo no sabemos cuándo el Señor va a venir y nos va a llamar. En segundos la vida nos cambia. De estar bien pasamos a estar gravemente enfermos, así rapidito, y de pronto hasta muertos. Entonces, nuestra búsqueda con el Señor es de todos los días. Las acciones nuestras, el testimonio que estemos dando. Ese testimonio habla más que 1000 palabras. Y aunque tú y yo no lo creamos, mire, como me decía un día la mamá de una amiga, que es de acá del grupo, me decía, doctora Angelita, es que puede que usted no se esté fijando mucho en los demás, pero en usted hay cualquier cantidad de ojos que sí se están fijando en qué dice, en qué hace, cómo lo hace, cuándo lo hace. Y tiene razón. Y así nos pasa a todos. De pronto nosotros no somos tan observadores, pero hay otros que sí se están fijando y la idea es poder ser esa lámpara encendida, que las personas que te miren o me miren, que nos escuchen, digan, oiga, a pesar de la dificultad, a pesar de lo difícil que fue esto, mire, esta persona estuvo ahí y se ve que es una persona de fe y se ve que es una persona de oración y realmente actuó como yo esperaría, porque ella habla de Jesús, ella menciona a Jesús y ella no solamente habla de Jesús, sino vive a Jesús. Pero desafortunadamente cuando nuestro actuar es totalmente diferente a lo esperado por Jesucristo y por los que nos observan, pues en ese momento desafortunadamente, ¿qué estamos haciendo? Antitestimonio. Y eso hace que se apague la luz también de otros. Entonces, fíjense ustedes la gran responsabilidad que tenemos. Porque yo he escuchado a personas decir, no, pero tal persona dice que eso tiene toda la fe del mundo. Pero mire lo que está haciendo. Mire cómo roba, mire cómo miente, mire cómo habla mal del otro, mire cómo se comporta mal, mire cómo es grosera, mire cómo es grosero, mire cómo va en la calle y de pronto le pasa cualquier circunstancia, insulta de una vez al otro. Entonces, ¿dónde está Cristo? ¿Dónde está? Porque no lo vemos reflejado. ¿Dónde está esa luz? Entonces ahí nos toca cuestionarnos también y darnos cuenta de que a veces estamos fallando con demasiada frecuencia y si lo estamos haciendo quiere decir que no estamos haciendo bien las cosas y que el Espíritu Santo no es quien nos está guiando y entonces tenemos que empezar a revisar en qué fallamos, por qué lo estamos contristando a Él, por qué lo estamos entristeciendo y por qué ese aceite se está menguando en nuestra vida. Y por supuesto el cumplimiento de los mandamientos. Si no conocemos los mandamientos, yo siempre les insisto, si yo no los conozco, ¿qué voy a cumplir lo que yo no conozco? Y por supuesto también las obras de misericordia. Vuelvo y les digo, acuérdense, la fe sin obras no vale nada. Si vemos al que tiene hambre y no le damos de comer, no sirve. Si vemos al que tiene sed y no le damos de beber, no sirve. Si sabemos que alguien está enfermo y no estamos pendientes, no vamos a evitarlo, no oramos por él, no sirve. Si vemos al que no tiene con qué calzar, si nosotros tenemos de pronto la posibilidad, unos zapatos en buen estado, unos zapatos nuevos, qué sé yo, y no le ofrendamos, no sirve. Entonces tenemos que acordarnos de esas obras de misericordia. Y vamos a ver algunas citas que nos ayudan un poco a contrarrestar estas cosas que hablábamos dos diapositivas atrás, sobre lo que apaga ese aceite, lo que lo acaba. ¿Qué nos dice Isaías en el capítulo 41, el versículo 10? Nos dice, no tengas miedo, que yo estoy contigo.
No te desanimes, que yo soy tu Dios. Yo soy quien te da fuerzas y siempre te ayudaré. Siempre te sostendré con mi justiciera mano derecha. Entonces, cuando tengamos miedo, recordemos esta cita. El Señor siempre está con nosotros. Si nosotros somos fieles a Él, si nosotros de verdad hemos construido una relación con Él, si tenemos la certeza de que su palabra se cumple en nuestra vida. Por eso es tan importante el día a día con el Señor, el día a día. ¿Y qué nos dice Hebreos 3:12? Dice, tened cuidado, hermanos, no sea que en alguno de nosotros haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Entonces, mucho cuidado con dejarnos avasallar por la duda y la incredulidad, por la falta de fe. ¿Qué nos dice Santiago 1:6? Pero pida con fe, sin dudar, porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento y echada de una parte a otra. Entonces, mira, ahí nos está hablando el Señor de la duda, de la fe. Dice que cuando pidamos debemos hacerlo con fe, sin estar dudando. Señor, ¿será que tú sí lo vas a hacer o será que no lo vas a hacer? ¿Será que sí me estás escuchando? ¿Será que no? ¿Será que sí se sana o será que se muere? Ay, ¿cómo será, Señor? No, pidiendo con la certeza de que Dios va a hacer lo mejor por cada uno de nosotros. Lo que realmente Él sabe que necesitamos. Antes de que nosotros lo digamos, Él ya lo conoce, Él ya lo sabe. Pidámosle con fe, seamos constantes y firmes en esa fe, para que no nos pase esto, ¿no? Para que no seamos como esa ola, que el viento lo trae y lo lleva. Entonces, cuando tenemos tanta duda, cualquier cosa que nos digan nos derrumba, porque nuestra fe no es sólida, no es madura. ¿Qué nos dice en 2 de Pedro 3, el 3 al 4? Dice, ante todo sabed esto, que en los últimos días vendrán burladores con sarcasmo, siguiendo sus propias pasiones y diciendo, ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde que los padres durmieron, todo continúa tal como estaba desde el principio de la creación. ¿Y eso a qué se refiere? Se refiere a las personas que quieren hacernos creer que el Señor no viene, o que simple y llanamente, como Cristo ya dio su vida por nosotros, ya pagó el precio más alto con su preciosísima sangre, entonces ya la salvación nuestra está ganada. Así nosotros nos portemos mal, así nosotros hagamos lo incorrecto, así pequemos, así estemos en la perversión, en el adulterio, no, todo está divinamente porque Cristo ya pagó por ti. Yo he escuchado a gente que son los engañadores, son los burladores, que te dicen, no importa, peque, haga, sepárese, destruya su hogar, consígase un amante, deje sus hijos, deje su esposa, deje su esposo, beba, embriáguese, váyase con prostitutas, viva la vida, que para eso es la vida, para vivirla. Entonces, cuando desafortunadamente ponemos atención a eso y en eso terminamos, pues estamos labrándose el camino de la condenación de nuestra alma. Entonces hay que tener mucho cuidado con dejarnos guiar por nuestras pasiones, por nuestros deseos. Y estas pasiones no se refiere aquí a las pasiones de cuando yo quiero ser médico y entonces me apasiona la medicina y yo hago todo por avanzar, por estudiar, por pasar cada semestre, como pasó en mi caso, sino se refiere a las pasiones del mundo, ¿no? Al pecado, al desenfreno, al desorden, a la borrachera, etcétera, etcétera. A esas pasiones es a las que esta cita bíblica se refiere. Entonces, ¿Jesús va a venir en una segunda oportunidad? Sí. ¿Y va a venir a qué? A juzgar a vivos y a muertos. Y los que estemos, si aún estamos vivos, como las vírgenes sensatas, entraremos con Él a la boda. Entraremos a la casa del Padre Celestial. Y si ya estamos muertos, pues igual, Él nos va a levantar y va a venir el juzgamiento. Y la verdad espero que todos nosotros podamos estar en ese grupo de los que se va a salvar. Porque Dios nos vuelve y nos llama hoy y vuelve y nos hace caer en cuenta de todo esto que estamos hablando.
porque Él nos ama y Él quiere que seamos salvos, que seamos sensatos y prudentes y que podamos ingresar con Él a la boda. ¿Qué nos dice en Proverbios 24, versículos del 30 al 34? Y puntualmente se llama así, los frutos de la pereza. Porque muchas veces la pereza nos ha querido gobernar. Y si tú y yo no renunciamos a eso, mire lo que pasa. Pasé junto al campo del hombre holgazán. También un sinónimo de holgazán es perezoso, ¿no? Junto a la viña del hombre insensato, que igual es lo mismo que necio. Y he aquí que eran todo ortigas. Los cardos habían cubierto el suelo y el muro de piedra se había derrumbado. Y vamos a detenernos un poquito acá porque aún nos falta para terminar el versículo 34. Mire lo que le pasa al campo del hombre holgazán. Todo eran ortigas. Ustedes saben que la ortiga no la puedo intentar tocar porque eso produce una picazón y un ardor y enrojecimiento y bueno. Los cardos tienen espinas, ¿cierto? Dice que habían cubierto todo el suelo. Y cuando hay en medio del campo, en medio de esa viña, que debe dar, si es una viña, pues se refiere, ¿cierto?, a un cultivo de uvas. Pero si la persona no cuida del campo, si la persona no está pendiente de yerbar, de limpiar, de abonar, de regar, pues el cultivo se va a dañar. Y en este caso nos hablan de ortigas y de cardos. Y nos hablan de que el muro de piedras, es decir, ese muro que debe brindar protección, está derrumbado. En lo espiritual, ¿qué quiere decir todo esto? Que si tú y yo nos dejamos llevar por la pereza, en lo espiritual y en lo físico, nos va a pasar lo que le pasó a este hombre holgazán. Los cardos que tienen espinas van a apagar nuestra fe. Las dificultades y los problemas que se nos presenten van a ir menguando esa fe y se va acabando. Esas ortigas, que es todo eso, aquello que puede llegar a nuestra vida, si yo no soy pendiente de cortarlo, de sacarlo, va cogiendo fuerza y va destruyendo, va menguando todo lo que Dios tiene para ti y para mí. El muro de piedras, que es la protección que debe dársele a esa viña, mire lo que nos dice, estaba derrumbado. ¿Y qué pasa cuando se derrumba nuestra vida espiritual? Somos presa fácil del enemigo. Cualquier evento que se dé en la vida nuestra nos bota al piso. Entonces vino la enfermedad, vino el diagnóstico del cáncer, vino el problema grave con el esposo, con la esposa, con el hijo. Si nuestra fe no está firme, si nuestro aceite no está en la cantidad suficiente, en la reserva suficiente, porque hemos sido perezosos, porque hemos sido flojos en nuestra oración, porque hemos sido flojos en nuestra congregación, porque hemos sido insensatos, cuando venga la prueba, no vamos a ser capaces de superarla, porque hemos perdido la protección. Vi aquello y reflexioné, y de cuanto contemplé, saqué esta lección. Un poco dormir, un poco adormecerse, un poco cruzar los brazos descansando. Y como vagabundo te viene la miseria y la indigencia como ladrón. Entonces, ¿qué concluyó el que escribió este proverbio? Dijo, bueno, yo fui y vi el campo del holgazán, del insensato, el que no cuidó, el que no edificó, el que no nutrió, el que no quitó la mala hierba, el que dejó que todo se derrumbara. ¿Y qué concluí? Que aquel hombre decía, un poco dormir y un poco adormecerse. Entonces a ratos dormía y los ratos que no dormía estaba ya que se dormía otra vez. El otro rato que estaba despierto, entonces cruzaba los brazos y decía, no, yo estoy muy cansado, voy a descansar. Y al final de todo eso, ¿qué sacó? Que como vagabundo llegara a la miseria.
Y la indigencia, el estar indigente, el estar mendigando, el estar en la calle deambulando sin rumbo fijo, llega como ladrón. Eso mismo es lo que nos puede pasar, mis amados en Cristo Jesús. Y eso mismo es lo que Dios no quiere que nos pase. Pero para que no nos pase, nosotros tenemos que ser, ¿qué? Diligentes. Nosotros tenemos que ser contrarios a la pereza. Porque entonces, no, es que estoy cansado. No, hoy estoy muy cansado, entonces por eso no me uno al grupo. No, hoy estoy muy cansado, por eso no voy a la Eucaristía. No, hoy estoy supremamente agotado. No, es que tengo un sueño. Es que imagínense que anoche no dormí casi, entonces mejor hoy yo no hago grupo. Porque es que ya a las 8:30, 9, yo estoy que me caigo sueño. No, mejor el otro viernes, eso no pasa nada si yo hoy no convoco el grupo. Y así nos vamos dando miles de excusas para descuidar nuestra vida espiritual. Y cuando nos demos cuenta, se ha derrumbado el muro de protección que Dios nos estaba dando. Los cardos lo han invadido todo. Lo mismo que la ortiga. Y adivine quién saca jugo de todo eso. El enemigo tuyo y mío, Satanás, que es el enemigo de Dios. Entonces, mucho cuidado con esto. ¿Qué nos dice Efesios 5, del 15 al 20? A ver cómo se comporta. Que no sea como insensatos, sino como inteligentes. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Aprovechando bien el tiempo, mire, como dicen por ahí, el tiempo perdido lo lloran los santos. El tiempo que se va ya no vuelve. El tiempo es oro. El tiempo es oro, dice acá Juan. Por consiguiente, no actúen como necios, sino procuren conocer cuál es la voluntad del Señor. Y ahí me voy a detener un momentico. Porque cada cosa que nosotros hagamos, que pensemos, que anhelemos, cada proyecto, cada decisión, debemos preguntarle al Señor, Señor, ¿esto sí es tu voluntad? ¿Es tu voluntad que yo haga tal y tal cosa? ¿Es tu voluntad que yo vaya a tal sitio? ¿Es tu voluntad que yo me emplee en tal? ¿Es tu voluntad que yo pida esa cita para hablar con? ¿Es tu voluntad que yo... ¿Sí es tu voluntad eso? Hay que preguntarle a Él. ¿Cómo? Pues por medio de la oración. Pero muchas veces, ¿qué ha pasado en nuestra vida? No hemos orado, no le hemos preguntado al Señor, hemos tomado las decisiones que a nosotros nos parecieron bien, porque nos parecieron bien, pero no porque nosotros lo consultáramos con Dios. Entonces vamos a poner aquí un ejemplo rapidito. Decidí casarme con Pepito Pérez, pero nunca oré y nunca le pregunté a Dios si Pepito Pérez era la persona que convenía a mi vida para ser mi compañero, mi esposo, para construir un hogar, para hacer una alianza. Simplemente lo vi, me enamoré, me ennovié, me casé y listo. Pasa el tiempo y de pronto resulta que las cosas con Pepito Pérez empiezan a funcionar mal. ¿Le pregunté alguna vez a Dios si yo tenía que casarme con Pepito Pérez? Seguramente no. No. De pronto le pregunté y Dios me dijo que no, pero yo fui necia, o sea, poco inteligente. Y les digo porque esa es la definición de necio. La leímos hace un rato. Y acá nos lo está reafirmando en Efesios. No, que no sea como insensatos, sino como inteligentes. Cuando ya nos vemos con el agua al cuello, entonces de pronto ahí sí nos acordamos, ay Dios mío, ayúdame. No, mire, es que este matrimonio con Pepito Pérez no lo aguanto más, esto es un infierno. Es que Pepito Pérez es borracho, es que Pepito Pérez es mujeriego, es que Pepito Pérez me gotea, es que Pepito Pérez me trata mal, es que Pepito Pérez me pasa al amante por encima, es que Pepito Pérez no cumple, no da, no apoya, mejor dicho, no sé qué hago con Pepito Pérez. ¿Le preguntaste a Dios algún día si ese Pepito Pérez era realmente la persona que parecía ser? ¿Si convenía a tu vida? No. Y desafortunadamente muchas veces la respuesta es no. Entonces, por favor, hoy estamos escuchando esta prédica, hoy estamos entendiendo que tenemos que buscar agradar a Dios y saber, conocer cuál es la voluntad de Dios.
¿Qué más dice la cita? Dice, no beban vino hasta emborracharse, pues eso lleva al desenfreno. Al contrario, llénense del Espíritu Santo. Embriaguémonos no con vino, no con cerveza, no con aguardiente, no con tequila. Embriaguémonos con lo mejor de lo mejor, el Espíritu Santo de Dios. Recitando entre ustedes salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en sus corazones. Dando siempre gracias por todo a Dios Padre en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Respétense unos a otros por fidelidad de Cristo. Esas son indicaciones claras, concisas, precisas, no necesitan ya mayor explicación. Me detendré un poquito en esta parte donde dice gracias, dando siempre gracias por todo a Dios. ¿Y por qué me voy a detener ahí? Porque a veces nosotros somos muy ingratos con el Señor. Nos levantamos, no damos gracias, nos acostamos, no damos gracias. Nos va bien, no damos gracias. Y si nos va mal, peor. No solamente no damos gracias, sino nos enojamos, nos enfurecemos, nos ponemos bravos, somos groseros. Entonces, para acabarla de completar y para acabarla de embarrar, ¿sí? Siempre dándole gracias. Que me llegó la enfermedad, que me pasó ayer, me picó una avispa, me hizo ver estrellas, me causó una alergia, pero severa, tremenda. Se me inflamó todo el miembro superior derecho, me dolía el pecho, no podía respirar. Fue una cosa tremenda. Pasé un momento bien difícil. Sin embargo, y a pesar de, ahí estuve alabando al Señor en medio de mi dolor, en medio de mi sensación tan fuerte y tan desagradable. Créame, yo sentía que el dedo pulgar, que fue donde me picó la avispita, me lo estaban taladrando, me lo perforaban. Era un dolor insoportable y subía hasta que subió por todo el miembro superior derecho y llegó al tórax. Sentía una opresión como si me estuvieran poniendo no sé cuántos kilos de peso en la reja costal, en las costillas, pero fue una cosa tremenda. Y sin embargo yo le decía, Señor, te ofrezco este dolor y te doy gracias. Y te ofrezco este dolor por todos aquellos que tienen dolor, por todos aquellos que tienen dolores agudos o crónicos, por todos aquellos que necesitan en ese momento de mi oración. Y le suplicaba que tuviera piedad de mí y que actuara y que detuviera el avance de la sustancia que pone la avispa cuando te chuza, porque mi sistema inmunológico reaccionó exageradamente. Y fue muy, muy, muy fuerte. De hecho, todavía tengo bastante inflamado todo el brazo. Todo el brazo. Pero en ese momento, ¿qué hice? Lo que debía hacer, darle gracias a Dios y entregar esa situación. Entonces, a ese punto es que Dios nos quiere llevar. Que pase lo que pase, no importa la circunstancia que sea, demos gracias. Que si llovió, demos gracias. Que si está haciendo sol, demos gracias. Que si pasó algo que no nos gustó, que nos entristeció, demos gracias. Dios sabe para qué y por qué lo está permitiendo. Lo que pasa es que nos cuesta trabajo realmente, nos cuesta. ¿Cómo no nos va a costar si alguien ha muerto, por ejemplo? Y si es la persona que amábamos, claro que nos cuesta. Y les voy a compartir un momento también, una experiencia que tuve ayer con una amiga, que su papá murió hace poco. Es la amiga que conozco desde el colegio. Ella pertenece a la iglesia pentecostal, ustedes saben que yo soy católica, pero con ella tuvimos la oportunidad de compartir muchos años y es la hora que gracias a Dios aún somos amigas. Los papás de ella fueron como mis papás también. Los míos han sido como unos papás para mi amiga. Así de fuerte es nuestra relación de amistad. Y él murió. Y ella me compartía ayer algo que quiero compartirlo con ustedes porque me parece hermoso y que tiene todo que ver con este tema que hoy estamos tratando. Y es lo siguiente. Ella hace unos días estuvo orando porque ha sido difícil para ella, para su familia, aún siendo personas de mucha oración, de servirle a Dios y de estar en una comunicación realmente permanente con el Señor, ha sido doloroso. Ella ha vivido toda su vida, ya es casada, ya tiene sus hijos, pero siempre ha vivido en la misma casa con sus papás. De pronto en un apartamento, ella abajo,
o más bien sus papás ahora viven en Modelia, o vivían porque pues el papá ya murió, en un primer piso y ella con su esposo vive en un segundo piso. Pero siempre ella ha estado ahí, ella tiene un año más que yo. Entonces, una relación muy estrecha con ese papá. Pero orando por el papá, el Espíritu Santo le permitió ver a ella lo siguiente. Le permitió ver que su papá caminaba por un campo de trigo, unos trigales hermosos, y que llegaba a un punto y una puerta en el cielo se abría y él ingresaba al cielo y había muchos ángeles y los ángeles abrían como una callecita para que él pasara. Pero llegó a un punto donde los ángeles le aplaudían y le daban la bienvenida al cielo y le dijeron: necesitamos limpiarte y prepararte. Lo bañaron, lo ungieron y le cambiaron su ropa y le pusieron vestiduras blancas resplandecientes. Y vio ella en esa visión que el Señor le permitió una cantidad de mesas listas, organizadas. Y los ángeles le decían al papá de mi amiga, él se llamaba Enrique Rubio. Me decían: ya la mesa está lista. Solamente estamos esperando la orden para ir a recoger la iglesia del Señor. Entonces, imagínense ustedes, ella tiene con su familia la certeza de que por misericordia Dios llevó a su papá y está salvo. Es más, ayer me contó con más detalle el momento en que él se enfermó, fue un domingo, y cómo Dios le dio la oportunidad a sus 3 hijos, a ella y 2 hermanos, de estar al lado de él, porque se enfermó en su casa. Estando bien, de un momento a otro se empezó a sentir mal, pero antes de ese sentirse mal, estaba con ella. Y la abrazó y le dijo cuánto la amaba, cuán importante era ella para él. Y se abrazaron. Y ella también le dijo: papá, yo te amo muchísimo, muchísimo. Y de pronto empezó a sentirse mal. Pero ahí estaban también sus hermanos y pudieron llegar a hablarle, a abrazarlo, tratar de auxiliarlo. Oraban, su esposa, ellos. Pero la voluntad de Dios fue esa, que él muriera. Entró en una arritmia, su corazón iba a 200 y pico latidos por minuto hasta que paró. Y me decía ella: Angelita, simple y llanamente mi papá cerró sus ojos y se quedó como dormido y ahí murió. Entonces, fíjense ustedes, hoy traigo este ejemplo a colación. ¿Por qué? Porque la muerte nos llega cuando menos lo pensamos. Pero como este varón, en medio de sus debilidades y en medio de sus defectos, porque todos los tenemos, procuró hacer la voluntad de Dios. Procuró y se esforzó en reconocer cuando se equivocaba, en pedir perdón, en reconocer con humildad que era pecador y en pedir siempre la dirección de Dios. Mire, yo tengo hoy 50 años y medio y conocí a don Enrique desde mis 13 años. Así que bastante tiempo le conocí. Él era odontólogo de profesión y mucho tiempo perteneció a la Marina. Así que siempre que yo fui a la casa de mi amiga, recibí y vi un hogar unido, una pareja que se amaba, una pareja con buenos modales. Siempre recibí enseñanza de doña Diana, siempre recibí un excelente trato de don Enrique. Nunca, fui muchas veces, créanme, muchas. Y créanme que nunca yo oí discutir a esa pareja. Tendrían sus discusiones allá en su habitación, tendrían sus diferencias, las solucionaban, pero nunca vi un maltrato.
nunca vi una actitud que no fuera, nunca vi un grito, nunca, nunca. Al contrario, siempre vi personas que se amaban, que oraban por muchos, que oraban por nosotros, que nos trataban, a mí me trataron siempre como una hija más. Y de hecho ayer que hablé con mi amiga y que le conté a doña Diana, la mamá, que me había picado la avispa y que tenía el brazo supremamente inflamado y tenía mucho dolor, me dijo, Angelita, ven y oramos. Hicimos una oración con ella. Y me decía, Angelita, tú sabes que para nosotros tú eres otra hija. Yo le decía a doña Diana, y para ustedes son también como unos papás para mí. Y usted sabe cuánto la queremos y mi mamá, mi familia, mi esposo incluso, que ya también los conoció en algún momento, hemos estado orando por ustedes, porque mi amiga me decía, Angelita, no ha sido fácil. Esto es una prueba dura y sabemos que Él está gozando de esa paz que el Señor da, que Él está bien, que Él está feliz, pero aún así lo extrañamos mucho, nos hace muchísima falta. Pero por fe sabemos que Él se salvó. Mira lo que Él en oración el Señor me permitió ver. Entonces, qué bonito, como yo le decía a ella, en medio de todo lo difícil, qué bonito que Él murió estando con su familia, con el amor de sus hijos, con el amor de su esposa. Qué bonito que murió en su casa, en su cama. Qué bonito que pudo decirle a sus hijos que los amaba y ellos pudieron decirle también cuánto lo amaban. Qué bonito saber que es una persona que le dio su vida a Cristo, que realmente le sirvió, que realmente llevó la palabra, que realmente sus actos eran totalmente coherentes con lo que Dios esperaba. Y cuando no lo fue, reconoció, pedía perdón y reenrumbaba. Qué bonito que nosotros pudiéramos decir lo mismo. Bueno, voy a ir a despertar a su papá en la sala para que después te voy a Que nosotros pudiéramos morir y que la gente que nos conoció puedan decir, realmente esta mujer, este hombre, le sirvieron. hasta que rompa una Realmente sirvieron. en sus sueños. Que podamos nosotros decir, carambas, hicimos las cosas como a Él, a nuestro Señor le agrada. Se murió Luz Ángela, oiga, pero vino a esta tierra a ser una buena semilla de trigo, no una mala hierba. Qué bonito que de verdad el Señor pueda abrir esas puertas del cielo cuando tú y yo tengamos que ir al encuentro con Él. Pero qué triste y doloroso tiene que ser cuando por dejarnos llevar por todo lo que no es, por la pereza y por todo lo que ya mencionamos, tengamos que ir a una condenación eterna. Qué duro tiene que ser eso. Si aquí en este mundo sufrimos, imagínese irnos a seguir sufriendo en una eternidad porque nos condenamos. O sea, eso sí tiene que ser supremamente triste y doloroso. Y yo hoy te invito con todo el amor a que analices y reflexiones dónde estás tú parado, cómo es tu relación con Cristo. ¿Realmente estamos buscando esto? Que se haga la voluntad del Señor en tu vida y en la mía. ¿Estamos buscando esto, la llenura del Espíritu Santo? ¿O estamos buscando llenarnos de todo lo que el mundo ofrece para que se pierda nuestra alma? Porque hay días malos, mire, los días son malos y esta época hemos vivido días malos y difíciles. Yo especialmente este año les digo,
he tenido un año muy difícil, muy complicado, pero por la gracia y la misericordia de Dios, aquí estamos. Pero ha sido un año duro. Mi esposo se accidentó en marzo, traumatoras, hemotoras, contusión pulmonar, fracturas costales. Fue duro. Ahora en julio le dio COVID, todo el mes enfermo. Tuvo neumonía, se desaturó, fue duro. Mi hijo le dio apendicitis, lo operaron, gracias a Dios no se complicó nada, bendito Dios, salió, pero fue difícil tener a ambos enfermos. Y luego que ellos se mejoraron, entonces me enfermé yo. Tal vez botando ya todo el estrés, como 15 días con dolores en la garganta, en la... Bueno, ayer me pasó lo de la vista. Ay, Padre mío, yo decía, Señor, gracias por este dolor, pero tenga misericordia de mí porque me dolía hasta el alma. Han sido momentos difíciles y yo sé que esto es nada para lo que otra gente está viviendo. O sea, esto que yo les cuento es una mini prueba para lo que mucha gente vive. Pero tenemos que reflexionar y entender y pensar, ¿qué estamos haciendo? ¿Estamos dándole gracias a Dios o nos pasa como muchas veces, ¿no? De afán a toda hora y de gracias, nada. Ni por lo bueno, ni por lo regular, ni por lo malo. Hay que aprender a ser agradecidos. No hay nada más feo que la ingratitud. Y eso a nivel humano, imagínense cómo sentirá Dios que te bendice a ti y me bendice a mí todos los días con el don de la vida, con el alimento, con el techo, con la inteligencia, con los hijos, con los nietos, etcétera, etcétera. Y qué triste tiene que ser para él que pase el día y ni siquiera le digamos, hola Señor, buenos días, ¿y tú cómo estás hoy? Gracias por este día. Pongamos nuestra vida en las manos del Señor. Ojo con eso, porque a veces no tenemos tiempo. Definitivamente no hay tiempo para nada. Eso decimos nosotros, pero la verdad es que mal usamos ese el tiempo. Y hoy toda esta reflexión tiene que hacernos pensar en todas esas cositas que estamos haciendo mal. ¿Qué realmente es lo que estamos haciendo mal? Para mejorar. Y dos citas bíblicas que le puse por poner algo, recomendaciones, pero ya hemos hablado de todo lo que necesitamos ir cambiando. Hebreos 6:12 que nos dice, no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Mire, esta cita es pero importante. Nos está diciendo clarito Dios, no se hagan perezosos, trabajen para buscar el reino del Señor, trabajen por ser lámparas encendidas, trabajen por llevar la luz de Cristo. No busquemos solamente milagros, con amor se los digo. Busquemos esa relación con Jesucristo, nos haga o no nos haga el milagro. Porque si es la voluntad de Él, hará el milagro, pero si no, no lo hará. Y es que el mayor milagro es el cambio de nosotros y la salvación de las almas. Entendámoslo, por favor. Porque hay gente que se congrega en un grupo o va a una iglesia o a la otra, pero como no se hace el milagro que él quería o que ella quería, salta y va como esa ola, ¿no? Que el viento lleva de un lado para el otro, de iglesia en iglesia a ver dónde sí le hacen el milagro. Te digo que si eso te está pasando, estás perdido completamente. De eso no se trata. No se trata de buscar el milagro, se trata de buscar a Jesucristo, que es el hacedor de maravillas y milagros. Y se trata de dejar de dar excusas para no servir. Dejemos de estarnos excusando. No es que no tengo tiempo, es que no puedo, es que estoy cansado, es que no me alcanzó el tiempo. Y cuando uno se da cuenta, oiga, pero ¿qué hice? No, pero en la noche hubieras podido orar. Ah, no, pero es que estaba muy buena la novela. Entonces, ¿cómo voy a dejar de ver la novela? Ah, no, primero la novela. Y la verdad ya me quedé dormida, entonces ya no oré. Y díganme que no les ha pasado. Yo creo que a todos a veces nos ha pasado eso. Y eso es lo que Dios hoy nos está diciendo. No, señora, no, señor, no más de eso. Dedíqueme tiempo. Esfuércese en buscar agradarme. Esfuércese en entender y saber cuál es la voluntad mía para usted, para su vida, para su familia. Trabaje en la viña.
para la salvación de las almas. Salga de su zona de comodidad y de confort y esfuércese, comprométase, sea constante y dedicado. ¿Y qué nos dice 2 de Timoteo 1, 6b? Te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. ¿Ustedes saben que todas estas cartas las escribió quién? Pablo. A los filipenses, a Timoteo, ¿sí? Entonces, ahí tocamos un punto importante ya para cerrar. La imposición de manos. La imposición de manos, cuando las personas oramos y cuando Dios nos ha dado algunos dones, y cuando estamos realmente buscando esa relación con el Señor día a día, y Él nos permite y nos autoriza, pues podemos orar sobre otros imponiendo las manos. No todo el mundo puede imponer las manos. No todo el mundo. Hay que tener cuidado también con esa parte. Porque si la persona no está en santidad realmente y tú te vas al brujo, imagínese que él le imponga las manos y le ponga el agua y le ponga el riego, ¿qué le está metiendo? Contaminación demoníaca a lo loco. Entonces, me estoy yendo de un extremo al otro, ¿no? Pero de esto también hay que hablar y advertirles porque a veces la gente en medio de su afán, en medio de su agonía, en medio de su enfermedad, busca lo que sea con tal de sanar. Y resulta que no se dan cuenta que terminan enfermándose peor, porque se contaminan hasta el alma. Entonces hay que tener cuidado, pero en este caso, como es palabra de Dios que estaba diciendo, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios. ¿Y quién te aviva ese fuego? El Espíritu Santo de Dios. No hay otro. ¿Y cómo lo avivas? Ya lo vimos, orando, alabando, leyendo palabras, reflexionando, entrando un tiempo a solas con Dios. Entra en tu habitación y ora. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará. Así de sencillo. Hagámoslo. Avivemos el fuego del Espíritu Santo. Clamemos ese Espíritu Santo, llamémoslo y renunciemos a todo aquello que lo entristece. Si estamos siendo groseros, si estamos siendo rebeldes, si estamos siendo desobedientes, si estamos siendo orgullosos, no es que yo soy así, a mí nadie me... Cambiemos todo eso, porque de lo contrario, no podrá ese fuego reavivarse. No podrá. Iglesia, estamos dormidos. No nos pase lo que nos está diciendo el Señor. Entre un poco dormido y un poco adormilado, entre un poco con brazo cruzado porque estoy cansado. Eso es lo que el Señor nos está diciendo. Unas diapositivas atrás, acá. Proverbios 24, del 30 al 34. No se les olvide. Un poco dormir, un poco adormecerse. El Señor hoy nos está diciendo, despiértese. Un poco cruzar los brazos, descansando. La pasas descansando para las cosas de Dios. De pronto para la humanidad estás súper ocupado todo el tiempo, pero para las cosas de Dios, ¿sí estás trabajando o estás de brazos cruzados? No sea que terminemos en esto, ¿no? Y como vagabundo te viene la miseria. Hemos leído varios textos, incluso la semana pasada leímos de Segunda de Reyes y de Isaías 38, ¿recuerdan? Y hablamos de un rey. ¿Quién se acuerda de qué rey hablamos hace 8 días? ¿Quién me dice? Ahorita quiere contarnos, ¿se acuerda? ¿De qué rey estuvimos hablando? No. No. Bueno, ¿alguien que se acuerde? Es que Sergio estaba administrador y me pasó el otro computador, entonces estoy administrando desde un equipo y hablando desde el otro porque para no cambiar el hospedador. ¿Alguien recuerda de las personas que pudieron estar? ¿Qué rey tratábamos la semana pasada? ¿Nadie? No, qué tristeza, se perdió la prédica, oiga. El rey Ezequías. ¡Ay, bingo, tía! Aunque no estuve en la prédica, ¡Oh, qué bien!
el rey Ezequías. Y dice la palabra del Señor que el rey Ezequías fue fiel a Dios y que agradó al Señor. Y como fue fiel y agradó al Señor, Dios lo bendijo y lo prosperó en todo lo que hacía. Entonces eso nos debe llevar a una conclusión. Si tú y yo no estamos siendo bendecidos ni prosperados, son una de dos cosas. O estamos haciendo mal las cosas delante de Dios, o es una prueba que el Señor nos está permitiendo para ver cómo está nuestra fe, nuestra paciencia y nuestra constancia. Una de dos cosas. Entonces hay que mirar a ver qué es. Pero si no queremos bendiciones, tenemos que ser fieles al Señor. Esforzarnos, trabajar, servir. Y Dios lo recompensa todo. Y se lo digo yo. Yo soy testiga de eso. Dios se encarga, mire, desde lo más pequeñito que yo necesito hasta lo más grande. De todo Él se encarga, porque Él es Dios. Él tiene el poder y Él te ama y me ama. Pero Él está esperando que tú y yo también le amemos. ¿Y cómo es amarlo? Cumplir mandamientos. Porque cuando yo digo yo te amo, Jesús, pero no cumplo mandamientos, soy una mentirosa. No lo estoy amando. Y no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. El que me ama, cumple mis mandamientos. ¿Listo? Entonces, estas son las dos citas que quedaron como recomendaciones. Yo creo que son clarísimas, ¿sí o no? Fuera la pereza y avivar el fuego del Espíritu Santo. Aquí en el grupo hay personas que ya tienen dones y que le pueden y le debemos, dijo la canción, servir a, ¿cierto? Hay otras que de pronto no los tienen. La pregunta es, ¿los quieren? Si los quieren, y espero que así sea, pídanselo al Espíritu Santo, pidámoslo para que Él nos lo regale. Y una vez que lo recibamos, pues es para ponerlos a trabajar, ¿de acuerdo? Vamos a hacer la oración, aquí con eso ya terminamos la prédica y vamos a aprovechar estos últimos minutos que nos quedan para hacer la oración. Amado Padre Celestial, en esta noche te queremos bendecir, alabar y agradecer, porque eres un Dios bueno, misericordioso y maravilloso. Te damos gracias por esta enseñanza que hoy personalmente a mí me has permitido preparar y compartir con estas preciosas personas que a bien has tú tenido invitarlas y ellas han tenido el agrado de aceptar. Porque ahí se unen las dos cosas, Señor. Porque muchas veces tu voluntad es una, pero tú como nos has dado libertad para escoger, nuestras decisiones pueden ser otras. Yo hoy te entrego a cada una de las personas que está aquí conectada a esta hora, Señor, que ha tenido el tiempo y la paciencia para escucharme. Y yo te doy gracias, Señor, porque tú nos has movido hoy a reflexionar sobre esa segunda venida tuya, sobre la condenación y la salvación, sobre la prudencia y la necedad, sobre el servicio, sobre movernos guiados por tu Santo Espíritu, sobre la importancia de avivar esa presencia tuya, Señor, en nuestras vidas, para que seas tú quien nos guíe, para que seas tú quien nos lleve a la verdad, para que tú nos reveles cuál es tu voluntad en nuestra vida, Señor. Qué importante todo esto que hoy hemos hablado. Queremos ser parte de esas vírgenes prudentes, Señor. Queremos ser salvos. Queremos que nuestra familia sea salva, Señor. Por eso hoy te pedimos que las vasijas de nuestro corazón sean llenadas con tu Santo Espíritu. Y ahí te invito, allí donde tú estás, escuchando, pídele con tus propias palabras en este momento al Espíritu Santo de Dios que venga, que vaya a tu corazón y lo llene.
con tus propias palabras. Señor, escucha cada oración de cada una de las personas que en esta hora está conectada, Señor. Haz una llenura con tu Santo Espíritu en nombre de todos los que aquí están. Hoy yo te lo pido, porque todos al tiempo no podemos abrir nuestros micrófonos porque se armaría un barullo que no entenderíamos. Pero que cada uno de los que están esté pidiendo tu presencia, Señor. Ven, Espíritu Santo de Dios, ven y haz esa llenura en nuestro corazón. Nuestras vasijas hoy necesitan de ti, necesitan ser limpiadas, ser lavadas y ser llenas de tu presencia, Señor. Necesitamos que nos perdones por nuestros pecados, necesitamos que tú seas renovando en esta noche nuestras fuerzas en ti, Señor. Hoy queremos renunciar a toda pereza, a toda mentira, a todo embuste del enemigo, a toda falta, Señor, de reverencia a ti, a todo orgullo, a toda soberbia, a toda falta de perdón, Señor. Hoy queremos que tú seas librándonos de todo yugo y toda esclavitud del enemigo, Señor. Hoy queremos rendirte nuestra vida. Hoy queremos que nuestro corazón sea lleno de tu presencia y que tú circules por todo nuestro cuerpo, Señor. Queremos sentirte, te lo suplicamos, Señor. Espíritu Santo, ve allí donde está cada una de estas personas, Señor. Ven aquí, Señor. Ven a mi casa, Ñopal. Ven a mi vida, ven a mis hijos, ven a mi esposo, ven a mi familia, Señor. Ve a cada familia que está aquí conectada, Señor. Espíritu Santo de Dios, haz esa llenura sobrenatural, Señor. Necesitamos que se avive ese fuego, esos dones, Señor, que tenemos. Reactívalos, Señor, porque estábamos como dormidos, Señor, porque estábamos como aquel hombre holgazán, Señor, que no estaba trabajando, que no estaba cuidando la viña, Señor, pero tú nos estás diciendo que debemos cuidar la viña, que debemos orar unos por otros, que debemos servir, Señor, que debemos ir más allá, que debemos ser capaces de afrontar las pruebas desde tu amor, Señor, sin renegar, sin maldecir, sin insultar, llenarnos de tu presencia, que debemos ser testimonios, que debemos ser lámparas encendidas, Señor, por medio del aceite, y el aceite eres tú, Espíritu Santo de Dios. Te damos infinitas gracias, porque grande es tu amor, Señor, porque eres misericordioso, Señor. Señor, úngenos esta noche cuando estemos durmiendo, úngenos, Señor, al amanecer. Úngenos, Señor, háblanos en los sueños, Señor, danos a conocer tu voluntad. Señor, necesitamos de ti, necesitamos de tu presencia y de tu guía, Señor. No queremos seguir andando como ciegos, Señor, dando palos de ciego, Señor. No queremos ser un ciego guiando a otro. Queremos que tu presencia se reavive esta noche en nuestra vida para que seamos la luz. ¿Cómo se llama este grupo? La luz de Jesús, llevándola donde quiera que vayamos, donde quiera que estemos, Señor. Te damos gracias porque grande es tu amor, Señor. Y clamamos a ti, Cristo Jesús, para que cuando sea el momento en que tú nos llames, Señor, a tu presencia, podamos entrar victoriosos, gozosos ante el Padre Celestial y junto con los ángeles del cielo alabarte y bendecirte, Señor, por toda una eternidad. No permita, Señor, que en medio del camino nos perdamos. Que nada ni nadie nos separe de tu amor, Señor. Haznos diligentes y que todos los días de nuestra vida busquemos agradarte, Señor. Bendito seas, alabado seas y glorificado sea tu nombre, hoy y siempre y por los siglos de los siglos. Amén. Si hay peticiones, es el momento de escribirlas, por favor. O si alguien quiere abrir su micrófono para poder hacer la petición audible, adelante. Es el momentico para poder hacer las oraciones de intercesión. No hay nada por quien orar, nadie. Ah, no, aquí veo Yo quería, buenas noches. Buenas noches. Me hace reflexionar la prédica de hoy sobre la pereza. Hace 8 días, la verdad, no sabía sobre qué tema habían hablado porque hace 8 días
tenía tanto cansancio del trabajo. El trabajo para nosotros se ha vuelto múltiple. Estamos trabajando con presencialidad y con virtualidad al mismo tiempo y ha sido muy, muy pesado. A veces se nos cae el internet en el colegio. Yo voy, dicto mis clases, hay días que me toca todo el día. Hay días que voy, dicto mi clase allá y corro para la casa en taxi, en colectiva. A veces me vengo a pie. En fin, el cansancio es terrible, que yo cuando me desperté ya eran más de las 10 de la noche. Y yo dije, no, hoy no pude entrar al grupo de oración. Y no, de pronto a veces no es pereza, a veces es de verdad cansancio. Y ese día sí sentí tristeza no haber podido escuchar la prédica, no haber podido asistir digamos, al grupo de oración. Y yo sí pido una oración por nosotros los docentes, por nosotros los profesores. Estamos agotados. Es, es difícil realmente trabajar de esta forma y así como el gobierno nos está obligando. Muchas gracias por sus oraciones. Dios los bendiga. Claro que sí, Olguita. La verdad sabemos que no es fácil y que también en los jóvenes, ya que tú tocas el tema de orar por los docentes, la invitación está abierta para que oremos por los niños y los jóvenes. Hay mucho, mucho de lo que no agrada a Dios en nuestros niños y jóvenes. Hay mucha rebeldía, hay mucha pereza, hay mucha desobediencia, hay mucha grosería de palabras y de actitudes. Y hay mucha contaminación también a través de los medios, como el internet, como el YouTube, como los videos, como los canales, en fin. Entonces, es tiempo de despertarnos y de clamar todo el tiempo de verdad por nuestros niños y nuestros jóvenes, porque la verdad yo me pongo a ratos en el papel del docente, como lo acaba de decir Olga. Eso no es fácil. No es fácil para mí, por ejemplo, como mamá. Lo estuve en virtualidad mes y pico. Solo 3 niños. Y estaba agotada. Agotada porque a él le tocó no ser mamá, ser profesor, de todas las áreas, porque en un momento dado que no entienden, solucionar todo lo que se presenta, que se cayó el internet, que aquí avisar al colegio. O sea, eso es una cosa supremamente demandante para uno de mamá. Yo me imagino cómo será para los docentes. Crean, los entiendo y de hecho permanentemente estoy orando por los docentes por eso mismo. Y más cuando los niños están en unas actitudes tremendas, que uno queda con la boca abierta. Yo tengo 3 niños, ustedes lo saben, y eso no ha sido fácil, para nada. Y me he dado cuenta, y estos días han pasado cosas, por ejemplo, en el colegio de mis hijos, con otros compañeritos, que uno queda con la boca abierta. La actitud y las formas de los chicos. Queda uno sin palabras. Entonces, ahí quedan las dos cositas. Ahorita lo hacemos tanto niños y jóvenes como por los docentes. ¿Alguien más, además de Marisela, que me pone que oremos por la conversión de Camilo, su hijo? ¿Hay alguna otra petición? Sí, Angelita, buenas noches para todos. Pues, darle gracias a Dios pues por la lluvia que nos está mandando, pero que por favor no abra tanto la llave, porque ayer fue terrible la lluvia en el campo, causó bastantes estragos y hoy está terrible también. Parece que el cielo se hubiera abierto y muchísima lluvia. Entonces, pues que por favor nos tenga misericordia y no la dosifique. Ok, sí, señora. Muy bien. ¿Alguna otra petición? Además de los enfermos, que también sabemos que hay personas muy enfermas y estamos entregándolas. ¿Alguien más quiere hacer su petición? ¿Nadie más? Listo. Bueno, entonces vamos a orar. Amado Padre Celestial, te damos infinitas gracias por todo lo que tú nos permites. Yadi quiere hacer algo. Dinos, Sí. Yadi. Buenas noches, Angelita, buenas noches. Buenas noches. Quiero dar gracias a Dios por cada bendición que ha puesto en nuestras vidas, por el privilegio de conocer su palabra, de permitirnos reconocer en cada instante de nuestra vida las cosas tan hermosas que hace
en nosotros y en los nuestros cuando disponemos realmente nuestro corazón para Él. Yo puedo decir en este tiempo que todos los días me maravillo, me sorprendo y lloro de la alegría de ver cómo Él se manifiesta en medio de tanta dificultad en mi cotidianidad y cómo Él me respalda en tantas cosas cuando yo siento tanta presión de muchas otras. Y me sorprende de la manera en que lo hace. Y realmente solo tengo para dar gracias hoy por todo su respaldo, porque Él todo lo apareja. Yo no tengo que pedirle nada a nadie. Él me lo provee, me pone los ángeles, los ayudadores, las personas que están ahí para hacer lo que Él quiere hacer en mi vida. Gracias infinitas a Dios en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Por los jóvenes quisiera, Angelita, sí, siempre hemos tenido esa inquietud, pero como siempre he dicho, no solamente es orar por los jóvenes, es orar también por los padres para que tengamos esa inteligencia y esa sabiduría de saber orientar nuestros hijos, de saberlos llevar al camino de la fe, pero sobre todo de estar atentos, en comunicación permanente, porque hoy en día la contaminación es muy grande. Pero si tenemos acercamiento con ellos, las cosas son un poco más llevaderas y podemos ayudar con mayor efectividad a que no caigan en las cosas que no deben caer. En ese sentido quería elevar mi petición a Dios, primeramente dando gracias y en segundo lugar dando y entregando a todos los jóvenes, como si también se ha dicho, primeramente la familia, nuestros vecinos, nuestra ciudad, los docentes, que el Señor los llene de verdadera sabiduría para que puedan transmitir ese conocimiento, pero principalmente porque puedan ser ejemplo de virtud, de valores, de rectitud, de honestidad, de lealtad, de todo lo que la sociedad de hoy carece. Porque en realidad estamos en la situación que estábamos es por la falta de valores, por las extremas libertades que, como dices tú, Angelita, llevan a la rebeldía, a la grosería, no solamente de actitud, sino de palabra. Y pues si esos son los niños que se supone que debemos tenerlos educados y controlados, imagínense lo que podrá ser en la sociedad cuando estén un poco más grandes. Así que tenemos que orar hoy de manera muy particular porque Dios nos llene de ese entendimiento y sabiduría para orientar, educar, formar y estar ahí pendiente de nuestros hijos. Gracias. Así es, Yadi. Realmente tenemos muchísima responsabilidad nosotros como papás ante los ojos de Dios de cada uno de nuestros hijos, sean pequeños o grandes. Y por supuesto los docentes también, porque obviamente que si uno analiza, hoy en día la mayor parte del tiempo los chicos están con los docentes, sea de manera virtual o de manera presencial. Entonces, pues, como sabemos, nadie puede dar de lo que no tiene. Cada uno da de lo que tenemos. Por eso nos toca pedir la conversión de todos, papás, niños, jóvenes y docentes. Bueno, vamos entonces a hacer la oración. Aquí ya viene el chat, algunas peticiones que no las había visto, entonces voy a leerlas un momentico. Entonces está primero la conversión de Camilo, el hijo de la señora Marisela, que hemos venido orando y seguiremos orando por esa conversión. Dios tiene para todo el tiempo justo, el momento preciso. Como le dice la palabra, hay un tiempo para sembrar y un tiempo para recoger. Hay un tiempo para estar tristes y otro para estar alegres. Hay un tiempo para nacer y otro para morir. Así que todos los tiempos del Señor. Los niños y jóvenes y los papitos, que ya lo hemos mencionado, los docentes, por la lluvia, como mencionaba la tía Doris, para que el Señor en su misericordia permita la lluvia, más no los estragos que ella puede causar en su misericordia. Me pide también aquí Olguita que oremos pues por la conversión de los venezolanos y porque mucha brujería y comunismo se mueve allí. Y me pide Nayerli Daza que oremos por sus hijos, por ella misma y por sus papás. Y aquí me escriben para que oremos también por Isabela Chávez Prada. Lo uno, mucha rebeldía.
y lo otro porque tiene un problema de displasia en las caderitas. Y la última petición que está en el chat es por un joven, se llama Julián Urbano. Aquí piden que se ore por su trabajo. Yo diría que antes que el mismo trabajo vamos a pedir por la conversión de este hombre y si es la voluntad de Dios que le abra puertas en donde Él lo quiera tener. Amado Padre Celestial, están puestas estas súplicas, más por los que hemos venido orando, los enfermos de cáncer, especialmente por el señor Gregorio Moreno, que tiene cáncer gástrico, también por todos los pacientes que están en su recuperación y con secuelas graves de COVID, como Julio César, además de que la situación también en muchas familias de la economía, por todas estas pruebas que han tenido que afrontar, no está sencilla, Señor. Todo esto también lo ponemos en tus manos. Te entrego a las personas que tienen cáncer de ovario, de útero, de mama, de huesos, en fin, de todos los tipos de cánceres que hay y obviamente el cáncer del alma, Señor. Dios santo, Dios bueno, Dios misericordioso, míranos desde tu compasión. Ten piedad de todos nosotros y ayúdanos, Señor, a entender cuál es tu voluntad. Aumenta ese aceite de tu Santo Espíritu en nuestra vida, Señor. Y llénanos de ti, Señor. Llénanos de tu presencia, llénanos de tu amor, Señor, llénanos de tu infinita misericordia. Danos sabiduría a papás y a docentes para formar en la fe, en los valores a nuestros niños y jóvenes, para que ellos también sean sabios y sepan decir no a lo que no conviene y no te agrada, que sepan decir sí a Cristo Jesús. Se ha generalizado, Señor, y se ha movido tremendamente y se está moviendo. El espíritu de grosería, rebeldía, mentira, el irrespeto, el aburrimiento, la pereza en nuestros niños y jóvenes, Señor. Hay mucha contaminación espiritual y nosotros hoy con todo el corazón te suplicamos por cada uno de ellos. Hay mucha homosexualidad, lesbianismo, satanismo, mejor dicho, una cosa tenaz. El enemigo quiere arrasar con ellos como sea. Pero nosotros estamos aquí parados esta noche como ejército de Cristo, orando en intercesión y clamando el perdón de los pecados de nosotros los papitos, de los docentes y por supuesto de nuestros niños y jóvenes. Y clamamos a ti para que sean salvos en tu poderosísimo nombre, Señor. Hoy los desatamos de todos estos espíritus de rebeldía, grosería, ateísmo, irrespeto, desobediencia, pereza, amargura, soledad, depresión, todo eso que no es tuyo, Señor. Hoy te suplicamos que rompas todo el yugo, Señor, que ha sido puesto sobre nuestros niños y jóvenes por nuestro pecado, por el pecado de nuestros antepasados y porque el enemigo no duerme. Ese sí que no se cruza de brazos nunca, Señor. Así que hoy suplicamos que tu sangre preciosa cubra a niños, jóvenes y a padres. Y cubras los colegios, cubras los computadores. Hay muchos niños que como están pegados en los equipos y en YouTube se ven tantos videos, muchos buenos, no podemos desconocerlo, pero también en muchos de esos videos aparecen las propagandas de pornografía o de brujería y nuestros niños o incluso adultos, pero sé de casos de niños, terminan metiéndose en páginas pornográficas, Señor. Dios santo, y tú sabes cuánto contamina eso, la mente, el cuerpo y el espíritu de un niño o de la persona adulta que lo haga. Dios santo, y clamamos para que sea bloqueado todo ese movimiento de Satanás a través de las redes, a través de los videos, a través de esas propagandas que ponen ahí para que nuestros niños queden contaminados. Padre Santo, límpianos con tu preciosa sangre, Señor, y que podamos hacer un buen uso de la tecnología, pero también tenemos que pedirte esta noche que rompas todas las adicciones, porque se están gestando adicciones con esta tecnología y eso está llevando a muchos problemas físicos, mentales y emocionales. También te suplicamos, Señor, por el clima, por el tiempo. Te damos gracias, como lo decía mi tía, por la lluvia. Aquel año también en esta hora llueve, Señor. Gracias. Pero
en tu infinito amor, tú que tienes el poder y la autoridad sobre toda la naturaleza, ordénale la lluvia, Señor. Caer con mesura, si así a bien lo tienes, para que no se causen daños ni estragos, ni derrumbes, ni gente que fallezcan, derrumbes y todas estas cosas, Señor, que muchas veces suele suceder. Ten compasión de nosotros. Hemos afectado a nuestro planeta, hemos hecho lo que no te gusta, lo que no te agrada. Hoy te pedimos perdón, Señor, y hoy te imploramos porque todo sea de tu mano y con mesura, Señor. Te seguimos pidiendo, Señor, por los venezolanos, por la conversión de los venezolanos y porque sea destruida en su patria toda la presencia y toda la práctica de brujería y hechicería y todo el comunismo. Y además de eso, Señor, hoy entregamos a hombres y mujeres venezolanos que habitan nuestra patria, porque muchos se han portado bien, pero muchos otros han hecho cosas terribles. Han asesinado, han robado. Muchas mujeres venezolanas, tristes decirlo, pero así es, han destruido hogares colombianos a montones. Es lo que uno escucha todos los días, Señor. Hoy pedimos por estas mujeres para que el enemigo no las siga usando, para que se vuelvan a ti, para que se arrepientan y para que reenderecen, redireccionen su vida de tu mano, Señor. Ahí las ponemos, Señor, con amor. Clamamos por Nayerli Daza, por sus hijos, por sus papás, por Isabela Chávez, Señor. Dale sabiduría a su papito, a su mamita. Y la desatamos de todo espíritu de rebeldía, de toda rabia, de todo enojo, de toda pataleta, Señor. Seguimos clamando tu sangre preciosa sobre sus caderas. Sé tú reconstruyendo y robando ese acetábulo y esas cabezas femorales. Clamamos la conversión, el perdón de los pecados y la salvación de Julián Urbano. Y si es tu voluntad, Señor, bendecirle con un trabajo donde quieras ponerlo, donde sepas que él debe estar, ahí lo entregamos. Gracias, Señor. Te pedimos también por Miguel Abril. Tiene varios problemas de salud, Señor. Tú sabes hace cuánto clamamos la conversión de su alma, pero aparecen problemas y ha tenido tanto dolor crónico, Señor, problemas en su páncreas, problemas en su próstata, en fin. Tú lo sabes todo, lo conoces todo y yo lo que siempre te digo, actúa, Señor. Sé que tú oyes nuestra súplica, sé que oyes nuestra oración y aunque a veces el dolor sea terrible, aunque a veces pareciera que no, yo sé que tú tienes compasión y misericordia, Señor, de él y de María Cruz, su esposa, Señor. Ten misericordia de Rocío Bautista, que también ha tenido su lesión en su mano, su fractura, su cirugía, un dolor terrible, insoportable, Señor. Ten compasión y misericordia de ella, de su esposo, de sus hijos, y en general te entregamos todos los hogares, todos, para que tú hagas la obra en cada uno de ellos. Te damos infinitas gracias, Señor. Tú sabes el listado de hogares que tenemos. Tú ya lo conoces, no vamos a mencionar uno por uno. Lo único que sí te pedimos, Señor, es que hagas tu obra maravillosa y perfecta en cada varón, en cada mujer, en cada hijo y en las amantes, sean mujeres o los amantes, los hombres, que están destruyendo la paz y la armonía del hogar. Hay fisuras abiertas en los corazones, Señor. Hay fisuras en los hogares. Y lo grave de eso es que cuando la fisura se va abriendo, por ahí va entrando lo que no tiene que entrar. Y por eso los hogares están en tanta crisis también, Señor. Sana los corazones de esos niños donde los hogares están rotos hoy y donde hay tanto dolor, tanta tristeza, donde incluso se ha roto el diálogo, la comunicación entre papá y mamá o entre hijos y mamá o entre hijos y papá. Tú sabes cuánto dolor hay en los niños y cuántas ideas el enemigo mete de suicidio, de depresión, de abortos, de sexualidad desenfrenada y tantas otras cosas más, Señor. Ten misericordia de las familias, ten misericordia de Iván Duque, ten misericordia de Colombia, Señor. Ten piedad de las naciones, Señor. Ten piedad de todos y cada uno de nosotros y danos la posibilidad, Señor, de acercarnos cada día más y más a ti. Pon aceite en nuestra lámpara, Señor, y que seamos portadores de tu luz. Amén.
Buenas noches, que Dios los bendiga, que Dios los guarde, que tengan un excelente fin de semana y recordemos estar atentos, alertas y trabajando por la salvación de las almas. No se nos olvide, por favor. Un abracito y un beso para todos. Muchas gracias por su tiempo, por su paciencia y que espero que la palabra de hoy haya sido de gran bendición para todos nosotros y nos haya movido a reflexionar y a cambiar en lo que tengamos que cambiar para lograr de verdad construir en esa viña y llevar a las almas a la salvación. Eso es lo más importante. Un abrazo Amén. y un beso para todos. Hasta mañana a todos. Hasta mañana, tía. Hasta Gracias, mañana a tía. todos. Hasta mañana. Hasta descansen. mañana. Gracias, lo mismo. Dios los bendiga. Un Dios les abrazo bendiga. para todos. Amén. Hasta mañana, Gracias. doña Gracias. Ángela. Pase buena Lo noche. mismo. Gracias. Un Dios los abracito. bendiga. Muchas gracias. Dios los Amén. guarde. Un abracito para todos. Que puedan descansar y puedan sentir ese amor del Señor en sus vidas y en sus familias y que Él sea obrando majestuosamente. Un Gracias. abrazo para todos. Bueno, Bueno. que pasen buena noche, que descansen, que el Señor los guarde. Guarde sus sueños y los unja esta noche también y esta semana mientras nos vemos, si Dios lo permite, el otro viernes. Un abracito para todos. Gracias. Chao, chao. Bien. Bueno, Buenas noches, doctora. listo, mi María, un abracito. Seguimos orando. Seguimos clamando al Señor su misericordia. Que descansen.